Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con el desarrollo de la bolilla número 8. Vamos a ver el sistema tributario, pero con una pequeña característica. Decidimos entre todos los profes que hoy la vamos a dar a esta clase de manera conjunta. Así que para el deleite de ustedes nos van a tener a sus 5 profes dando esta clase. Así que los quiero muy atentos a todos. Vamos a empezar con un pequeño videito. ¿Cómo funcionan los impuestos? ¿Por qué es un tema tan polémico? Pues bien, comencemos desde el principio. Todo lo que hace el Estado cuesta dinero. No importa si estamos hablando de construir un parque u ofrecer educación pública, el hecho es que el Estado necesita recursos para funcionar. Nosotros, los ciudadanos, financiamos al Estado a través de impuestos y eso nos permite disfrutar los beneficios de iniciativas a gran escala. Algunos hacen aportes grandes y otros hacen aportes pequeños. ¿Se entiende? Bueno, porque la cosa se complica. En teoría, las acciones del Estado benefician directa o indirectamente a los ciudadanos, y no debería molestarnos pagar impuestos, pero no nos digamos mentiras. Como su nombre lo indica, los impuestos son una imposición. Si nos gustara financiar al Estado, todo ese dinero se podría recoger a punta de donaciones. Algunos dirán que los ciudadanos no vemos más allá de nuestras narices. Otros dirán que el Estado no genera confianza cuando de utilizar los recursos públicos se trata. Pero lo cierto es que el Estado y los ciudadanos juegan al gato y al ratón apenas se menciona este tema. Bueno chicos, después de haber visto este video, yo les quiero preguntar, díganme, ¿a ustedes les causó algo? ¿Sabían algo sobre los impuestos? ¿Saben algo de cómo se maneja este sistema? Me gustó mucho a mí el video. Sí, yo entiendo de los impuestos. Es lo que pasa cuando los futbolistas son transferidos a los clubes de Europa. Esa plata también ingresa un poco al Estado, me parece. Profe, yo no sabía que pagar impuestos era una obligación, porque mi papá a veces trata de evitar pagar los impuestos. Ahora le tengo que avisar que es una obligación. Yo no le veo mucho sentido porque en nuestra casa siempre estamos pagando los impuestos y el gobierno nunca hace nada. Sí, profe, la verdad es que yo no tenía idea de qué eran los impuestos. Sí le escuché hablar a mi mamá y decirle que es algo que ella tiene que pagar cuando recibe el sueldo. Pero gracias a eso sé que se queda sin plata. Así que para mí es algo malo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar en el Estado y enfocarlo solamente en el presidente, pero en realidad tiene mucho más trascendencia. Bueno chicos, qué bueno que es escucharlos y ver que participan en la clase. Aunque algunos sabían algo, otros un poco y otros nada, ahora vamos a desarrollar el tema para que todos tengan un conocimiento más acabado sobre lo que es el sistema tributario. Buenos días chicos, ¿cómo están? En esta ocasión estamos viendo el tema del sistema tributario. Yo sé que es un poco complicado o difícil de entender por qué tenemos que pagarlo. Es importante saber que todos los países tienen un sistema tributario y entonces vamos a pensar qué es esto. Se lo suele definir como un conjunto de tributos vigente en un país en un momento determinado. ¿Qué quiere decir esto? El mismo presenta dos tipos de límites, uno temporal y otro espacial. El espacial quiere decir que se aplica para una comunidad o sociedad determinada y el temporal que se aplica para una época determinada también, es decir que sigue el tiempo. Esto se debe a que el Estado tiene la facultad de poder crear, modificar o suprimir los tributos. Es decir, que es el poder del Estado mismo de poder inventarse los tributos. Se presume entonces que nosotros le hemos conferido dicho poder a través de un contrato social, que sería nuestra Constitución. Le conferimos dicha facultad dentro de la Constitución y asimismo también le fijamos los límites dentro de ellas. En otras palabras, el Estado solamente podrá ejercer dicha potestad de crear tributos siempre y cuando se respeten esos límites. Estos candados que hemos colocado al Estado es para que los mismos puedan evitarse que estos sean arbitrarios o abusivos. Entonces esta potestad del Estado lleva a exigir a sus ciudadanos para que entreguen una porción de patrimonios. Todo esto deriva de la soberanía del mismo, es decir, de su poder de imperio. Continuando con lo que vienen enseñando los profe Paola y Diego con respecto a la potestad tributaria, decimos que es el poder que tiene el Estado para crear unilateralmente tributos sobre las personas sometidas a su jurisdicción
Obviamente esto lo hacen en virtud de un poder de supremacía sobre ellos y lo tienen en las distintas órbitas de gobiernos que hacen el sistema federal argentino. Es decir, la órbita nacional, la órbita provincial y la órbita municipal. ¿Qué son los tributos? Son instrumentos, herramientas con que cuenta el Estado para obtener recursos, especialmente dinero, y así satisfacer los fines estatales. ¿Cuáles son los fines estatales? Son satisfacer las necesidades públicas. ¿Y cuáles son esas necesidades públicas? Ejemplo, salud, educación, seguridad, etc. Bueno, con respecto a los tributos los clasificamos en impuestos, tasas y contribuciones. Bueno, como veníamos diciendo, el Estado tiene la supremacía para el dictado de la norma tributaria, pero una vez dictada esta norma tributaria y el sujeto ha realizado el hecho imponible establecido en la norma, allí nace la obligación tributaria sustancial, en donde tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo es el Estado, como el sujeto pasivo, que es el que debe realizar el pago del tributo, están en una situación de igualdad, ya no de supremacía como lo era anteriormente. Hola, hola, continuamos con la clase de sistema tributario argentino. Historia. Vamos a relacionar, a ver, ustedes han visto en historia, recuperemos los conocimientos que ya traen de historia argentina, que han visto que en nuestro país se ha caracterizado por luchas, enfrentamientos armados como no armados entre el centralismo por un lado y el federalismo por el otro. Esto ha hecho que se hayan visto enfrentados la provincia de Buenos Aires con el resto de las provincias. Si lo relacionamos esto con lo que vamos a ver hoy, advertimos rápidamente que esas luchas estaban en gran parte, el eje de las luchas tenía que ver con la recaudación y el reparto de los recursos tributarios. Y ahora les pregunto yo, me pregunto y les pregunto, ¿quién crees que ganó? ¿Ah? Federales, profe. Sí, sabemos por el artículo de la Constitución Nacional, el artículo 1, que tenemos un sistema representativo, republicano y federal. Pero, a ver, ahora les traigo una reflexión de José Espinosa. El reparto de la recaudación nacional de recursos que también pertenecen a las provincias debe ajustarse a un equilibrio y una justicia distributiva. Qué importante esto, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? Y vemos muchas desigualdades, como que no se estarían potenciando la producción regional. Veríamos muchas desigualdades territoriales, una gran diferencia entre Buenos Aires y el interior del país. Por supuesto, luego vamos a profundizar sobre esto, pero ahora nos quedemos con que hay un principio de legalidad muy importante por el cual el poder encargado, ¿no es cierto?, de establecer estos tributos es el poder legislativo. Las provincias crearon la Unidad Nacional para el Bienestar de todos sus habitantes. Recordemos que las provincias son anteriores, ¿sí?, a la creación de la nación, y son estas las que hacen unas delegaciones de sus poderes para formar una unidad nacional. Recordemos que las provincias fueron anteriores a la nación, y son las provincias las que ceden algunos derechos destinados a constituir una nación. En consecuencia, los poderes federales son delegaciones expresas de los poderes provinciales. Entonces tenemos un sistema federal de gobierno en el que vemos la concurrencia de distintos poderes del Estado Nacional, concurre con los estados provinciales, y los estados municipales pertenecen a su vez a los estados provinciales. Esta descentralización del poder tiene efectos en el sistema tributario, porque empezamos a hablar entonces del concepto de descentralización fiscal, en el que concurren, como dije antes, diversos entes estatales. Y estos entes tienen distintos grados de potestad tributaria. Vamos a ver ahora la actividad con la que vamos a trabajar en esta unidad. Vamos a ver dos situaciones.
que funcionan como dilemas. Esto ya está cargado en el aula virtual, tienen las consignas, los objetivos, los tips principales, y acá quería llegar ahora. Él es Alberto, hace poco fue elegido intendente, está muy entusiasmado, tiene muchos proyectos para desarrollar, para eso necesita de recursos. Y él sabe que muchos empresarios, muchos comerciantes no emiten la factura y muchos consumidores tampoco le piden. Entonces decidió hacer un videíto, que aquí está el link, en el cual concientiza a los vecinos para educarlos y lo denomina educación ciudadana. Ahí encontramos, bueno, los problemas de evasión, los problemas de la responsabilidad tributaria y las necesidades públicas con las que son cubiertas con los tributos. Ahora vamos por otro lado. Él es Marcos, es dueño de este bar que ven por aquí, con mucho esfuerzo, luego de muchos años logra abrir su tienda, ser independiente y es monotributista. Tienen la obligación de pagar impuestos, como vimos, tienen potestad tributaria, tanto el Estado nacional, provincial como municipal. Y ha salido un informe, está muy preocupado porque leyó en el diario que una pyme argentina que paga todos sus impuestos en tiempo y forma deja de ser rentable. Y este dato no menor, que también ha sido publicado en un periódico que está todo cargado en el aula virtual para que puedan leer la noticia, en la cual manifiesta la presión impositiva sobre empresas, ¿sí? De Argentina está en el ranking con el 106%. Bueno, volvemos a Marcos, que si lo relacionamos con la problemática actual de los efectos de la cuarentena, sabemos que muchas actividades como las de él no están aún funcionando, y si lo hacen no es con los mismos niveles de recaudación que antes. Entonces, los efectos económicos de la cuarentena, muy interesantes para analizar. Vemos que muchos se han readecuado y entonces nos preguntamos, en este tiempo de pandemia, ¿qué beneficios establecieron para las pymes? Tributarios, financieros, qué interesante, ¿no? Bueno, esta es la actividad y tienen todo cargado y explicado detalladamente. Bueno, hasta aquí llegamos entonces. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto la potestad tributaria y la distribución de las potestades tributarias entre nación y provincias. Vamos a continuar con esto la clase que viene. Dejo en manos del profe Gabriel. Bueno, chicos, después de esta microclase, y en virtud de que sé que con esta pandemia y esta situación de virtualidad están cansados de tanta tarea y tanta actividad que tienen que hacer, vamos a terminar de una forma diferente. Ahora les propongo que escuchen esta canción y a reflexionar sobre la letra. Y al final, presten mucha atención de quién le ha gustado tanto esta clase que también ha participado. Después, cualquier cosa, mándenme mensajes para que yo le diga cómo se llama ese participante y si lo han podido identificar. Espero que la clase le haya gustado. Nos encontramos la próxima semana con la siguiente clase. Saludos a todos y que la sigan pasando muy bien. Es que nuestros impuestos están trabajando y cada día hay que pagar más. La tira ya tiene lujosas patrullas que cuestan un dineral. Los sardos tienen armas nuevas para apañar al personal. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando y cada día hay que pagar más. Yeah, yeah. Me suben la renta, me suben la luz, me suben el agua, la leche también.